Advertencia. El artículo siguiente contiene lenguaje y gráficos perturbadores respecto a la naturaleza volátil y violenta de las creencias religiosas católicas. Está dirigido a ilustrar cómo ha sido usada la religión católica para extender odio e intolerancia por todo el mundo. Este corto artículo es para propósitos educacionales solamente, en la esperanza que la humanidad aprenda de su pasado y no lo repita. Por favor, tomen nota que está casi todo compuesto de citas de otras publicaciones. La religión, ¿una fuerza para el bien o para el mal? Muchas personas creen que la religión católica es una fuerza para el bien, y que le ha llevado a Dios a sus vidas. Pero, ¿el registro de la creencia religiosa lo revela como una fuerza para bueno o malo? Yo estoy en deuda con el cristianismo, y creo que también lo está el mundo en el que hemos vivido durante los pasados 2000 años del cristianismo. Este elogio del cristianismo proviene del escritor y locutor inglés Melvin Bragg, y expresa la opinión de millones de personas que también abrigan un fuerte sentido de obligación y lealtad para con su religión. Están convencidas de que ésta ha ejercido una influencia muy positiva en su vida. Por ejemplo, un escritor señala que el Islam ha inspirado una gran civilización que ha enriquecido al mundo entero. ¿Ha sido positivo o negativo el papel de la religión? Ahora bien, una importante pregunta sobre si la religión católica en general realmente ha sido una fuerza positiva. Cuando en realidad, por la intolerancia, la maldad, la crueldad y la ignorancia deliberada que han caracterizado gran parte de su historia. Muchas personas dirían que la intolerancia, la maldad, la crueldad y la ignorancia deliberada han caracterizado también a la mayoría de las religiones a lo largo de la historia. En su opinión, la religión católica simplemente aparenta ser una benefactora de la humanidad, pero en realidad, tras su fachada de virtud y santidad, está llena de hipocresía y mentiras. Mateo 23, 27, 28. La afirmación más común que encontramos en nuestra literatura es que la religión es de valor especial para la civilización. Sin embargo, los hechos históricos demuestran fuera de toda duda que no hay afirmación más falsa que esa. Lea cualquier periódico de hoy y encontrará incontables ejemplos de líderes religiosos que predican el amor, la paz y la compasión, pero que avivan las llamas del odio e invocan el nombre de Dios para justificar conflictos brutales. No sorprende que muchas personas piensen que la religión católica es en la mayoría de los casos una fuerza destructiva en la sociedad humana. ¿Estaría mejor el mundo sin la religión católica? Algunos incluso han concluido, al igual que el filósofo inglés Bertrand Russell, que sería bueno que con el tiempo todas las creencias religiosas acabaran por desaparecer. Según ellos, la eliminación de la religión es el único remedio permanente a los problemas de la humanidad. Sin embargo, tal vez se cieguen al hecho de que quienes rechazan la religión pueden engendrar tanto odio e intolerancia como quienes la apoyan fielmente. La escritora religiosa Karen Armstrong nos recuerda, al menos, el Holocausto demostró que una ideología secular puede ser tan mortífera como cualquier cruzada religiosa. Por lo tanto, ¿es la religión una fuerza para el bien, o es en realidad la raíz de los problemas de la humanidad? ¿Se solucionarían esos problemas si se acabara con toda religión? Examinemos lo que dice la Biblia al respecto. Puede que la respuesta le sorprenda. ¿Es la religión la raíz de los problemas de la humanidad? Cuando la religión no está fomentando conflictos, está obrando como una droga que insensibiliza la conciencia de los hombres y les llena el cerebro de fantasías para que se evadan de la realidad. Hace que la gente sea de mentalidad estrecha y supersticiosa, y que esté llena de odio y temor. El ex misionero metodista que escribió estas palabras agregó: estas acusaciones son ciertas. Hay religión mala y buena. Esa crítica es injusta, dirían algunos. Sin embargo, ¿quién puede negar los hechos históricos? En general, la religión, que puede definirse como el servicio y adoración que se rinde a Dios o a lo sobrenatural, tiene un vergonzoso historial. Debería iluminarnos e inspirarnos. Pero en la mayoría de los casos, lo que hace es generar contiendas, intolerancia y odio. ¿Por qué? Un engañoso ángel de luz. La Biblia nos da una respuesta muy sencilla. Al presentarse como un ángel de luz, Satanás el diablo ha extraviado a millones de personas para que sigan sus enseñanzas en vez de las de Dios. 2 Corintios 11, 14. El apóstol Juan señaló que la influencia de Satanás se ha extendido hasta el punto de que el mundo entero yace en el poder del inicuo. 1 Juan 5, 19. Juan sabía que el diablo estaba extraviando a toda la tierra habitada. Revelación Apocalipsis 12, 9. ¿Cuáles han sido las consecuencias? Satanás ha fomentado sistemas religiosos que aparentan ser santos.
tienen una fachada de religiosidad, pero los malos frutos que producen ponen de manifiesto su verdadera condición. 2 Timoteo 3, 5, Mateo 7, 15, 20. En vez de contribuir a resolver los problemas de la humanidad, tal religiosidad se convierte, en realidad, en parte del problema. No descarte enseguida esa idea pensando que es exagerada o irrazonable. Recuerde, la esencia del engaño es que la víctima no es consciente de él. El apóstol Pablo dio un ejemplo al decir: las cosas que las naciones sacrifican, a demonios las sacrifican, y no a Dios. 1 Corintios 10, 20. A dichas personas probablemente les hubiera conmocionado saber que adoraban a demonios, pues creían que adoraban a un Dios bueno, o a dioses buenos. Sin embargo, habían sido engañadas por fuerzas espirituales inicuas que moran en los lugares celestiales y apoyan a Satanás en sus esfuerzos por extraviar a la humanidad. Efesios 6, 12. Por ejemplo, examinemos la forma en que el diablo logró engañar y extraviar a muchos que afirmaban ser cristianos pero que optaron por no prestar atención a la advertencia del apóstol Juan respecto a esa maligna influencia. 1 Corintios 10, 12. Lo que Jesús enseñó provenía de Dios. Lo que yo enseño, dijo Jesucristo, no es mío, sino que pertenece al que me ha enviado. Juan 7, 16. Así es, lo que él enseñó provenía del Dios Todopoderoso, razón por la cual sus enseñanzas ejercían una influencia poderosa y reconfortante en sus oyentes. No insensibilizaban la conciencia de los hombres ni les llenaban el cerebro de fantasías para que se evadieran de la realidad. Al contrario, los liberaban del error religioso y las filosofías humanas de un mundo que, engañado por el diablo, mentalmente se hallaba en oscuridad. Efesios 4, 18. Mateo 15, 14. Juan 8, 31, 32. A los cristianos verdaderos no se les reconocía por una apariencia de piedad, sino por una fe que reflejaba las hermosas cualidades que produce el Espíritu Santo de Dios. Gálatas 5, 22, 23. Santiago 1, 22, 2, 26. Entre dichas cualidades se destaca el amor, la marca que distingue al auténtico cristianismo. Juan 13, 34, 35. Ahora bien, tenga presente este punto fundamental. Ni Jesús ni sus apóstoles esperaban que la congregación cristiana continuara en su estado original. Sabían que se desarrollaría la apostasía y que la religión verdadera sería eclipsada por algún tiempo. La religión verdadera queda oculta por algún tiempo. En una parábola sobre el trigo y la mala hierba, Jesús predijo que la religión verdadera quedaría casi completamente escondida por cierto tiempo. Lea usted mismo el relato en Mateo 13, 24, 30, 36, 43. Jesús sembró un campo con trigo, la semilla excelente, que representó a sus fieles discípulos que formarían la congregación cristiana original. Advirtió que un enemigo, Satanás el diablo, con el tiempo sobresembraría mala hierba, es decir, personas que afirmarían seguir a Jesucristo, pero que en realidad rechazarían sus enseñanzas. En cuanto murieron los apóstoles de Jesús, surgieron individuos que demostraron ser mala hierba, pues concedían más valor a las enseñanzas humanas falsas que a la mismísima palabra de Jehová. Jeremías 8, 8, 9. Hechos 20, 29, 30. Como resultado, en el escenario mundial surgió un cristianismo falso y corrompido, dominado por el que la Biblia llama el desaforado, es decir, por una clase clerical corrupta y saturada de todo engaño injusto. 2 Tesalonicenses 2, 6, 10. Jesús predijo que dicha situación cambiaría en la conclusión del sistema de cosas. Los cristianos semejantes a trigo serían juntados, mientras que la mala hierba acabaría siendo destruida. Este cristianismo falso es el responsable de la oscuridad espiritual que envolvió a la cristiandad en los siglos de barbarie apenas redimida, como llamó un escritor a la época que la humanidad vivió a continuación. Previendo este hecho y los demás actos depravados y violentos que se han cometido desde entonces en el nombre de la religión, el apóstol Pedro predijo con acierto que por causa de estos que afirmarían ser cristianos se hablaría injuriosamente del camino de la verdad. 2 Pedro 2, 1, 2. Una teología de ira y odio. La cristiandad no es la única que ha dado un mal nombre a la religión. Piense, por ejemplo, en las versiones fundamentalistas de piedad militante que, según la ex monja Karen Armstrong, han surgido en el seno de todas las grandes tradiciones religiosas. Esta escritora opina que una prueba decisiva para cualquier religión es que debe conducir a las personas a manifestar compasión. ¿Qué dice el historial de las religiones fundamentalistas a este respecto?
El fundamentalismo, declara ella, sea judío, cristiano o musulmán, no pasa esta prueba decisiva si se convierte en una teología de ira y odio, pero son las religiones del llamado fundamentalismo las únicas que no han pasado esta prueba y se han convertido en una teología de ira y odio. La historia revela que no. En realidad, Satanás ha establecido un imperio mundial de religión falsa que se caracteriza por la ira, el odio y un derramamiento de sangre que apenas conoce límites. La Biblia llama a este imperio Babilonia la Grande, la madre de las cosas repugnantes de la tierra, y la representa como una prostituta que cabalga a lomos de un sistema político semejante a una bestia. Es digno de mención que se la considere responsable por la sangre de todos los que han sido degollados en la tierra. Revelación 17, 4, 6, 18, 24. No se ha engañado a todo el mundo. No obstante, la historia demuestra que no se ha engañado a todo el mundo. Incluso en los tiempos más tenebrosos, señala Melvin Bragg, muchas buenas almas hicieron el bien cuando la mayoría de la gente era malvada. Los cristianos auténticos siguieron adorando a Dios con espíritu y con verdad. Juan 4, 21, 24. Se separaron de un sistema religioso mundial que se había prostituido al convertirse en el aliado del poder militar. Se negaron a entrar en una relación iglesia-estado que, según revela la historia, fue más un pacto hecho por Satanás que por Jesús de Nazaret 2000 años. El segundo milenio. Desde el cristianismo medieval hasta el cristianismo mundial. En tiempos más recientes, los testigos de Jehová se han distinguido por la influencia positiva que ejercen. A fin de mantenerse sin ninguna mancha de la religión falsa, han basado sus creencias y acciones únicamente en la palabra inspirada de Dios, la Biblia, 2 Timoteo 3, 16, 17. Y al igual que los cristianos del siglo I, han obedecido el mandato de Jesús de no ser parte del mundo. Juan 15, 17, 19, 17, 14, 16. En la Alemania nazi, por ejemplo, se negaron a renunciar a sus principios cristianos, lo que los hizo inaceptables según la ideología nazi, y se ganaron el odio de Hitler. Cierto libro de texto dice, los testigos de Jehová obedecían la enseñanza bíblica de no tomar las armas para defender causa alguna. Por ello rehusaron servir en el ejército o tener algo que ver con los nazis. Como represalia, las SS encarcelaban a familias enteras de testigos de Jehová. Alemania, 1918-45. En realidad, centenares de testigos de Jehová de Alemania murieron a causa de la persecución nazi. Claro está, hubo personas valerosas de otras religiones que sufrieron por sus creencias. Pero los testigos de Jehová lo hicieron como grupo religioso unido. La inmensa mayoría de ellos sostuvo firmemente el principio bíblico fundamental de obedecer a Dios como gobernante más bien que a los hombres. Hechos 5, 29. Marcos 12, 17. La raíz del problema. De modo que decir que la religión es la raíz de todos los problemas de la humanidad es cierto solo en parte. La religión falsa es la culpable. Sin embargo, Dios se propone acabar con toda religión falsa dentro de muy poco. Revelación 17, 16, 17, 18, 21. A todos los que aman la justicia y la rectitud, Él da este mandato. Sálganse de ella, es decir, de Babilonia la Grande, el imperio mundial de la religión falsa, pueblo mío, si no quieren participar con ella en sus pecados, y si no quieren recibir parte de sus plagas. Porque sus pecados se han amontonado hasta llegar al cielo, y Dios ha recordado sus actos de injusticia. Revelación 18, 4, 5. Sí, Dios mismo está profundamente ofendido por la religión que fomenta conflictos, insensibiliza la conciencia de los hombres, les llena el cerebro de fantasías para que se evadan de la realidad y hace que la gente sea de mentalidad estrecha y supersticiosa, y que esté llena de odio y temor. Mientras tanto, Dios está reuniendo a los amantes de la verdad en la religión pura, la que se aferra a los principios y las enseñanzas de un creador amoroso, justo y compasivo. Miqueas 4, 1, 2. Sofonías 3, 8, 9. Mateo 13, 30. Usted puede formar parte de ella.